Buenas tardes. En esta ocasión vamos a presentar nuestro proyecto de diseño factorial 2 a la K, que va enfocado en la extracción de la producción de pectinas de cáscaras de naranja y cáscaras de plátano. Este proyecto va dirigido a la Cátedra de Estadística 3, grupo número 1, el profesor Rick Kevin Acosta Vega de la Universidad del Magdalena. Nuestro grupo está conformado por Michael Andrés Salcedo Fonseca, Sara Valentina de Ángel Basilio y quien les habla, Ian David Cohen Camacho. Inicialmente contamos con nuestro índice, donde tenemos una justificación, introducción, objetivos, el diseño factorial 2 a la K. Contamos con nuestra metodología experimental, un poco de la pectina, los resultados, el análisis y previamente las conclusiones. Justificación. Como muy bien sabemos, el diseño de experimento es una herramienta estadística que, a partir del reconocimiento de los factores y procesos que influyen y afectan el rendimiento óptimo del bien en cuestión, permite, a través de diferentes modelos de naturaleza estadística, determinar una serie de experimentos que nos permiten a nosotros, como ingenieros industriales, determinar cuál es la combinación óptima de diversos factores que determinen la producción del mejor bien. Siguiente, por favor. Bueno, nuestro estudio en este caso se centra en el proceso de extracción de la pectina a partir de cáscaras de naranja y cáscaras de plátano. Esto lo hacemos utilizando métodos estadísticos para evaluar y mejorar la eficiencia del proceso. Esta extracción de la pectina implica una serie de pasos, lo que incluye la preparación de la materia prima, la extracción de esta misma y posteriormente su purificación. Cabe aclarar que cada etapa del proceso tiene cierta influencia en el rendimiento y la calidad de nuestro producto final. Siguiente, por favor. Contamos con unos objetivos, los cuales son los siguientes: conocer el papel fundamental que juega el diseño de experimentos en el mejoramiento de los procesos y en la investigación. Identificar los principios básicos y la tecnología adecuada para el diseño experimental a realizar. Asimismo, también describir las etapas más importantes en el diseño experimental. Y por último, responder a una serie de preguntas relacionadas a la totalidad de los conceptos tratados pertinentemente. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco del diseño factorial 2 a la K. El diseño factorial 2 a la K es una metodología experimental que examina el factor de K número de factores, cada uno a 2 niveles, para analizar cómo estas variables y sus interacciones afectan a una respuesta en específico en un conjunto de experimentos eficientemente diseñados. En este caso, nuestro experimento, como lo dije anteriormente, es la extracción de pectina en cáscaras de plátano y cáscaras de naranja. Bueno, en este caso vamos a hablar del diseño factorial 2 a la 4, en donde vamos a evaluar 4 factores, que sería el factor A sería la cáscara de plátano o la cáscara de naranja. El factor B, la cantidad de agua que se utilizará para cada proceso. El factor C es el ácido cítrico que se le anexará a cada uno de estos procesos. Y el factor D sería el tiempo de cocción en que haríamos el proceso. En la diapositiva anterior tenemos la tabla número 1. En esa tabla se determinan todas las posibles combinaciones que entre los factores A, B, C y D. Ahora sí, en el factor 2 a la K, explicando esa parte. Cuando pasamos bueno, eso lo tenemos en cuenta, el tratamiento y réplicas necesarias que hay que hacer para este caso. Aquí en esta diapositiva, el cuadro que está después del texto, podemos observar los tratamientos permitidos en este diseño experimental.
Esto depende de cuál sea el caso. Y de esa manera ahí se puede observar el planteamiento de la hipótesis. Creo que todos lo pueden ver en este momento. Luego pasamos al de contrastes. ¿Sí? ¿Sí se está viendo? Al de contrastes. En el diseño de contraste se pueden observar las ecuaciones para los cálculos, o sea, los respectivos cálculos de contraste. Esto es en cada proceso o en cada factor para ver la interacción y la elaboración que se pudo obtener en este proyecto. En siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como ya lo habíamos dicho, aquí podemos ver cómo podemos evaluar el efecto de contraste. También tenemos aquí la anotación YATE. ¿Para qué sirve esto? Esto nos acompañará para los distintos tratamientos. Esto para los cálculos correspondientes. Esto enfatiza en cada tratamiento, pues refiere a un factor o interacción que se determine en este diseño factorial, que en este caso sería de 2 a la 4. Los signos de esta notación pues se calculan multiplicándose según la secuencia observada en el cuadro 1, el que habíamos visto anteriormente. Siguiente, por favor. Acá podemos observar el ANOVA de este diseño factorial. Teniendo en cuenta todos los contrastes que se hicieron, acá vemos representado el ANOVA. Pues esto puede determinar los factores cualitativos y los factores cuantitativos. Pues podemos ver la sumatoria o cómo se interrelacionan cada uno de ellos. Siguiente. Bueno, acá tenemos una parte muy importante que fue la metodología experimental que obtuvimos en este proceso. Bueno, ¿en qué consiste esto? Pues inicialmente en una técnica en la cual podemos todos desarrollar como ingenieros o como personas que estén viendo este video. Pues esto determina una serie de pasos en el cual aplicamos todos los procesos y así obtenemos argumentos, tenemos análisis y nos permiten concluir mejor el proceso de esta pectina, que en este caso es la pectina. Bueno, para cada análisis podemos concluir, o el respectivo nos permite concluir respectivamente el análisis. Esto lo hacemos de manera muy práctica. En esto podemos definir los 4 factores. Cuando hayamos definido cada uno de estos factores, podemos tener observaciones y esto se realizó de manera aleatoria. Se desarrollan dichas experimentaciones según lo determinado en el diagrama de flujo que está en la siguiente diapositiva, por favor. Acá, como se pueden dar cuenta en el diagrama de flujo, podemos ver la materia prima, cuántos gramos se utilizaron para cada uno de los procesos, en donde teníamos 8 corridas para cada uno, tanto para el plátano como para la de la naranja. También vamos a especificar en este momento lo que es la pectina. Este es un producto natural presente en la pared celular de todas las plantas superiores y es usado para la industria alimenticia, cosmética, farmacéutica. Esto es por el uso de sus propiedades que son gelatizantes, espesantes y estabilizantes. Esto es muy importante para todas esta clase de usos. Luego, se comercializa más que todo en forma líquida y luego la pasaron a versión en polvo. Nosotros obtuvimos la pectina de manera líquida en ambos procesos, tanto en el proceso de plátano como en el proceso de naranja. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, para hablar un poco sobre los resultados obtenidos, pues según como les han venido comentando mis compañeros, hemos realizado una metodología experimental que permite establecer exhaustivamente los pasos que nosotros realizamos desde lo que es el procesamiento de la materia prima, desde la cáscara, la obtención de la cáscara, el tratado de esta y, bueno, sus consecuentes procesos hasta llegar a lo que es el producto final, que es la peptina. Bueno, para hablar un poco de los resultados, iniciamos hablando desde la determinación de los factores. Sabemos que nosotros estamos tratando con 4 factores. El primer factor es el factor que nosotros hallamos el factor cualitativo, que va a corresponder a los niveles de plátano y naranja, ¿cierto? Evidentemente, pues cáscaras de plátano y cáscaras de naranja. Y bueno, el factor B, C y D corresponden a 3 factores cuantitativos. El factor B corresponde a la cantidad de agua en mililitros, que va a ser de 2 niveles, 200 y 300 mililitros. El factor C correspondiente a ácido cítrico también en mililitros, nivel 1 y nivel menos 1 y nivel 1 de 3 y 7 mililitros. Y el factor D, que va a ser el tiempo de cocción medido en minutos y correspondiente a niveles de 30 y 40 minutos. Tenemos acá la tabla que, bueno, que anteriormente se compartió. Pues se puede mencionar de nuevo. Acá ciertamente se están mencionando la totalidad de los factores e interacciones que nosotros estamos tratando en este diseño factorial 2 a la 4. Bueno, y bueno, nosotros utilizamos el software R y nos apoyamos también en Excel para desarrollar desde lo que es la aleatorización hasta la obtención de la ANOVA, ¿sí? Acá tenemos dos partes importantes de este análisis de datos, que es la aleatorización que se realizó. Bueno, correspondiente a la tabla anterior, nosotros realizamos la aleatorización y obtenemos el orden de corrida para cada uno de estas experimentaciones y observaciones que habrá que realizar, ¿cierto? Y bueno, al costado derecho, pues nosotros por medio del software R obtenemos simplemente, pues bueno, ingresamos los datos, tenemos los datos de entrada que corresponden a la columna rendimiento y aplicamos lo que es la simple programación en R para obtener así a los 15 factores más, sí, a los 15 factores de interacciones que nosotros vemos en el diseño 2 a la 4, y bueno, con sus correspondientes residuos y su total. Nosotros también observamos que, bueno, ¿qué podemos observar en la tabla de la NOVA? La suma de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios, el valor F de Fisher para cada factor y cada interacción, y bueno, y por medio de este valor F de Fisher, pues obtenemos un valor P que, de acuerdo a si este es mayor o menor en su nivel de significancia alfa, que nosotros estamos tratando con un nivel de 0.05, 5%, bueno, determinaremos si realmente cada factor y cada interacción es significativa o no. Pues básicamente nosotros acá observamos los resultados, observamos que más o menos sí, más o menos ahí se encuentran como entre 3 y 6 factores y con esos efectos van a ser significativos para este experimento, diseño experimental. Bueno, entonces, para el análisis, comentamos, bueno, como se mostró en la tabla anteriormente, decimos que podemos afirmar cómo estadísticamente, con un nivel de significancia del 5% y consecuente nivel de confiabilidad del 95%, la significancia de los factores A y D y las interacciones BC, BD, CD y BCD son significativas. Esto quiere decir que los efectos que corresponden según la variable respuesta, dados estos factores, pues son altamente influyentes y determinan ciertamente este proceso. Este proceso, obviamente, vuelvo a mencionar en cuanto a la cantidad de pectina producida. Bueno, para el análisis, nosotros primero realizamos
gráfica de Daniel, pues según la teoría nosotros sabemos que esta gráfica de Daniel es una gráfica que nos permite a nosotros estimar, los efectos que van a, valga la redundancia, a afectar nuestro experimento. Vemos cómo esta gráfica nos dice que nos estima dos factores principales, que son los que normalmente nos dicen a nosotros que son los factores que más influyen en el experimento. Estos son el factor D, que corresponde al tiempo de cocción en el proceso de hidrólisis ácida, y la interacción doble entre el factor B y el factor D. Bueno, el factor D, que es el nivel del agua, y el tiempo de cocción, ambos en el proceso de hidrólisis que anteriormente se mostró y se evidenció en el diagrama de proceso anteriormente mostrado. Bueno, la siguiente gráfica que menciona los efectos principales por factor. Entonces tenemos los 4 factores: factor A, factor B, factor C, factor D, y bueno, tenemos una gráfica que nos muestra el comportamiento de estos en cuanto a sus efectos y la cantidad de peptina producida, ¿cierto? Entonces decimos que, bueno, según lo que nosotros analizamos en el ANOVA, podemos determinar si realmente son significativos o no, y bueno, también nos podemos gráficamente y de pronto podemos hacer algunas apreciaciones sobre conclusiones si realmente es significativo o no, y corroborar pues esta información también, allá dar consistencia en los datos y gráficas y demás. Bueno, asimismo, como vemos este gráfico, también encontramos el gráfico de interacción doble y el gráfico de interacción triple. ¿Qué podemos nosotros apreciar en el gráfico de interacción doble? Que en este gráfico, nosotros, como podemos observar, se hace un cruce de factores donde como por ejemplo se puede hallar en el cuadro donde se cruzan el factor A y el factor B, pues esta va a ser la correspondiente interacción AB. Asimismo, para el cuadro donde se cruzan el factor A y el factor C, y el factor A y el factor D, determinamos que según este gráfico, si en cada gráfico la línea roja, o sea, la línea roja y la línea negra se halla interacción, o sea, ciertamente en el ANOVA se debe detallar una interacción respectiva pues a esa interacción. Bueno, nosotros hallamos 3 interacciones dobles y una interacción triple. Básicamente, bueno, sí, podemos observar acá en el gráfico que se dan las interacciones dobles, por lo menos para el factor BC, la interacción entre el factor BD y el factor CD, ¿cierto? Nos mencionan esos. Y bueno, creo que nos mencionan, sí, únicamente son estos tres que nosotros podemos hallar acá. Pues esos 3 también tienen esta imagen acá, como nosotros podemos ver. Podemos de pronto nosotros nos podemos apoyar con estos gráficos mencionando que, por ejemplo, el factor A y B están muy cerca de ser representativos, pero de ser significativos, pero no lo alcanzan a hacer, no alcanzan a cruzarse por lo menos en los niveles establecidos. Entonces, bueno, esto es algo muy importante apreciarlo, dado que de acuerdo a como nosotros o los expertos establezcan estos niveles, pues nosotros podemos hallar en algún momento interacciones significativas o no. Por lo menos para los factores que nosotros establecimos, no alcanzó a ser significativa, pero estuvo muy cerca. Entonces, bueno, eso es algo importante apreciar. Ciertamente las interacciones que nosotros hallamos significativas mediante la ANOVA son, bueno, digámoslo así, indiscutiblemente significativas, entonces tienen que ser tomadas en cuenta. Y bueno, nosotros obtenimos también una interacción triple que se dio entre el factor B, C y D, es decir, que nosotros estamos viendo un efecto que se está generando, y se está evidenciando cuantitativamente en el rendimiento de la peptina obtenida, de acuerdo a la combinación que se da entre la cantidad de agua, el factor C, que es la cantidad de ácido cítrico, y el C, que es el tiempo de cocción. Todo esto, bueno, se menciona de nuevo en el proceso de hidrólisis, que es donde realmente se halla el proceso más importante, el proceso principal en todo lo que es la fabricación y producción de peptina, ¿cierto? Bueno. Y bueno, de pronto podemos, algo que en la práctica se hace bastante, es eliminar todos los factores, elaborar una nueva ANOVA que a nosotros
por el cual nosotros podremos apreciar los factores que ciertamente son significativos y con ellos nosotros en algún momento establecer un modelo estadístico que nos permite a nosotros describir de una mejor manera describir de una mejor manera el comportamiento de la variable respuesta, ¿cierto? Entonces, bueno, nosotros acá tenemos el mejor ANOVA, es decir, el ANOVA que nosotros establecimos donde cada factor es significativo. ¿Qué abreviación podemos hacer acá? Algo que también nos pareció de pronto algo relevante en esta experimentación es que el factor C, que es la cantidad de ácido cítrico aplicada en el proceso de hidrólisis, estuvo muy cerca de ser significativo con un valor P de 0.056. Digamos que estuvo demasiado cerca del nivel de significancia alfa de 0.05. Entonces, bueno, lo agregué acá porque me pareció interesante agregarlo, dado que en lo que nosotros realizamos de investigación, este factor, el factor del ácido cítrico incluido en el proceso de fabricación de peptina, no ha sido realmente muy analizado. Este factor se tiene en cuenta generalmente para regular el pH de la peptina que nosotros producimos, más no si esta realmente infiere en la cantidad que nosotros producimos de esta. Entonces, bueno, según los niveles establecidos, realmente estuvo muy cerca de estadísticamente influir. Entonces, pensamos que realmente si se llegase a modificar un poquito los niveles, pues llegaría a ser, que nos pareció apreciar. Y bueno, los demás valores P para todos los factores de interacciones que nosotros vemos en la tabla se hallaron, pues bueno, se hallaron significativos y deben ser tomados en cuenta para un nuevo diseño experimental y buscar optimalidad en el proceso de producción de peptina. Bueno, una tabla que nos muestra a nosotros lo que son las hipótesis nulas y hipótesis alternativas, perdón, para cada factor de interacción, donde se evidencia que estadísticamente cuáles hipótesis se rechazan, ¿cierto? Y cuáles no se rechazan. Entonces vemos acá en la tabla que, bueno, los que están sombreados de amarillo son en los cuales no se rechazó la hipótesis. Por ejemplo, bueno, los que en la hipótesis alternativa están sombreados de amarillo, pues nosotros los encontramos que no se rechazaron, ¿cierto? Entonces, estos son realmente los que determinan si esos factores fueron significativos o no. Entonces, bueno, los que están sombreados de amarillo son los que se encuentran significativos estadísticamente. Y bueno, sí. Para finalizar, bueno, establecemos el modelo estadístico de acuerdo a los factores que se hallaron significativos. Podemos hallar la descripción de cada una de estas variables, que simplemente en este modelo se agregan los factores e interacciones que anteriormente estamos describiendo y, bueno, la media general de las observaciones y el error. El error el error aleatorio que encontramos para cada Y sub I JKM. También mencionar que este experimento se hizo no replicado, entonces, bueno, por eso no tiene el otro nivel para el número de réplicas. Es algo también para mencionar. Con este análisis hecho, podemos determinar ciertamente cuál es el mejor tratamiento, sabiendo que el mejor tratamiento es la combinación de niveles en estos factores que nos permiten a nosotros obtener la mayor cantidad de peptina y determinar así el mejor proceso de producción para este producto. Entonces, vemos que el factor A, que es el factor cualitativo, de trabajar en un nivel bajo, es decir, con la cáscara de naranja. El factor B se decide trabajar según cantidad de agua en hidrólisis, nivel alto, es decir, de 300 mililitros. El factor C, que corresponde a la cantidad de ácido cítrico trabajado en hidrólisis, se va a trabajar en un nivel alto, es decir, de 7 mililitros. Y el factor D, que corresponde pues al tiempo de cocción en hidrólisis, se
recomienda trabajar en un nivel bajo, es decir, 30 minutos de cocción. Y bueno, según lo que nosotros hallamos en la experimentación, podemos mencionar que con esta combinación nosotros podemos obtener cerca de 130 mililitros de pectina una vez finalizado el proceso. Se corrobora el modelo. Para finalizar, se hace la validación de los supuestos, el supuesto de normalidad, el supuesto de homocedasticidad para homogeneidad de las varianzas y el supuesto de independencia que nos relaciona la aleatoriedad de los datos, ¿cierto? Obviamente nosotros buscamos que los datos se comporten normal, que haya homogeneidad de las varianzas y que los datos ciertamente evidencien aleatoriedad. Entonces, bueno, para la normalidad aplicamos el test de Shapiro-Wilk, dado que tenemos 16 datos, y obtenemos un valor P de 0.3438 mayor al 0.5 del alfa. Entonces, bueno, cumple con el supuesto de normalidad. Esto también lo evidenciamos en el diagrama de QQ, diagrama QQ para los residuales. Estamos trabajando acá con los residuales, también se menciona. Bueno, las gráficas, agregamos de una de las gráficas acá de los residuales versus ajustados o los valores predichos, y los residuales versus orden de corrida. Como vemos acá, no se presenta ningún patrón, ni ningún comportamiento de campana o ningún comportamiento de corneta en estas gráficas, el principio que comenta la teoría para nosotros poder determinar si hay aleatoriedad o no. Entonces, bueno, se evidencia que los datos ciertamente presentan el factor de aleatoriedad, entonces cumplen este supuesto, el supuesto de independencia. Y bueno, para el supuesto de homocedasticidad, que es el que queda por analizar, realizamos el test de Bartlett, que nos permite realizar esto, y esto lo realizamos por factores. Lo realizamos para los residuales y para los tratamientos. Como podemos observar, acá pues no hay ningún valor P que se encuentre por debajo del 0.05. Digamos que, bueno, el factor A se encontró muy cerca, se encontró dado un 0.06. Entonces, bueno, estuvo cerca, pero no, realmente no se halló, no se halló el incumplimiento de este principio, el principio de homocedasticidad. Entonces, bueno, cumple ese supuesto también, los cumplen exitosamente, basado en la estadística. Bueno, sí, gráficas para los residuales, para complementar de pronto lo que es la aleatoriedad, buscando siempre no hallar patrones. Y bueno, no se halla ninguno, se cumplen exitosamente los supuestos. Bueno, ya para finalizar tenemos algunas conclusiones que sacamos de nuestro estudio, como son las siguientes. Tenemos que a partir del análisis que realizamos, determinamos que este proyecto presenta la claridad y solidez válida, científica, suficiente para que sea incluido en bases de datos sobre esta clase de productos. Asimismo, tenemos que se cumplieron la totalidad de los objetivos establecidos, donde se hace una rigurosa investigación sobre el producto y el proceso desarrollado. Esto con el fin de diseñar el experimento más adecuado para dicho producto, en nuestro caso la pesca. Este permitió desarrollar el análisis experimental según la técnica del diseño factorial 2 a la K, que en nuestro caso utilizamos un 2 a la 4, y su correcta realización de principio a fin. Y por último, tenemos que esta investigación nos permite señalar con la calidad necesaria que el rendimiento y la calidad de nuestras pectinas, que fue extraída de las cáscaras de naranja y de las cáscaras de plátano, es un subproducto con características aceptables comercialmente, lo cual es marcado por sus diversas propiedades. Asimismo, estas pectinas demostraron ser insolubles al etanol. Esta es una prueba que permite verificar la calidad del producto. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido toda la presentación. vamos a anexar una serie de evidencias
de cómo hicimos todo el proceso de la obtención de las pectinas, las cuales estarán después de esta presentación. Exactamente. Y si se preguntan si se rechaza o no la hipótesis, pues no se rechaza la hipótesis nula debido a que por el supuesto de independencia o aleatoriedad que hay en esta. Chao. Listo, eso sería todo. Muchas gracias. El día de hoy vamos a explicar el diseño factorial 2 a la K de la obtención de pectina por medio de plata, de la cáscara de plata, en el cual tenemos una serie de pasos. Esta sería nuestra fórmula número 8, después de la aleatorización. Tenemos una serie de pasos, como lo dije anteriormente, que lo primero es lavar la materia prima, que en este caso sería el plata. Esto se hace para esterilizar la cáscara. Luego hacemos separación de la cáscara con el banano. La cual la ponemos en un recipiente en donde le aplicaremos la suficiente agua para ponerla a hervir. ¿Para qué la hervimos? Pues esto se hace para que sea más fácil retirar el albedo de la cáscara y así obtener una pectina. Prendemos. Tienes que cortar, ¿verdad? Ahora esperamos, lo dejamos cocer durante 3 a 5 minutos. Después de que hayan hervido las cáscaras de plátano, las retiramos para dejarlas enfriar durante 3 a 5 minutos máximo. Bueno chicos, ahora después de haber enfriado la cáscara, vamos a retirarlo mientras les voy a ir explicando qué tipo de factores tenemos aquí. Tenemos 4 factores para evaluar. El factor A es la cáscara de banano o de plátano que tenemos aquí en el momento. El factor B es la cantidad de agua que se aplica para hervirlo. El factor C es la cantidad de ácido cítrico que se le aplica. Y el factor D, el tiempo de cocción para el albedo y el cítrico que se le aplica. Aquí estamos separando el albedo, si se dan cuenta, de la parte exterior del plátano, para así extraer todo el albedo posible y tener menos desperdicio. Si
pueden observar, la capa es muy delgadito, el desperdicio que vamos obteniendo es muy delgadito. Esto nos permite tener mejores resultados. Bueno chicos, luego de haber retirado la cáscara del albedo, quiero hacer el proceso de triturado para luego ponerlo a hervir en 200 mililitros de agua. Echamos los 200 mililitros de agua. Encendemos la estufa. Aplicamos nuestro albedo. Revolvemos un poco. Y luego aplicamos 3 mililitros de ácido cítrico. Lo dejaremos hervir por 40 minutos a fuego bajo. Revolvemos un poco para que no se nos queme o se nos pegue los lados. Y esperamos a que pasen los 40 minutos. Luego de haber hervido, lo vamos a filtrar para obtener así nuestra pectina líquida. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, para separar el residuo. Aquí nos podemos dar cuenta que va saliendo nuestra pectina. Ya estamos terminando nuestro proceso de filtración. Aquí, si se dan cuenta, tenemos nuestra pectina líquida. Esta fue nuestra última corrida. Y por último, y no menos importante, luego de haber hecho todas estas cosas, vamos a evaluar qué factores influyen en cada una de las corridas. Para esto, recuerden que deben lavar sus utensilios antes de hacer su próxima corrida. Gracias.